están mis queridos amigos de Canal Lubicon? Aquí en un nuevo video a puertas de, esperen un poquito, celebrar la Navidad. Feliz Navidad, chiquillos. Les desea Canal Lubicon a todos ustedes que nos ven, que han visto los videos, que se suscriben, que dan me gusta, que nos mandan mensajes y dan like, por supuesto. Feliz Navidad, chiquillos. No obstante, voy a dejar esto si no me retan. No obstante, hay un nuevo video, ¿cierto? Yo me comprometí con ustedes a hacer el video de derivada de funciones. Me comprometo también a hacer este video de una manera en que tú, que estás introduciéndote en lo que es la derivada, primeros cursos de la carrera de ingeniería probablemente, lo comprendas fácilmente. Vamos a tratar de explicar esto lo más sencillo posible. Haré todo el esfuerzo, chiquillos. A ver, quiero que pensemos en lo siguiente. Vamos a pensar en este pequeño joven. En este pequeño joven, él va a pasear por un parque. Vamos a pensar que esta es la posición X. Él parte, ¿cierto? Obviamente, cuando él camina, él va pasando el tiempo, ¿cierto? Llega a este punto, ahí se mantiene en esa posición, supongamos que ahí son 3 metros, hasta aquí son 3 metros, llega ahí, se mantiene, se devuelve, ahora está aquí a 2 metros de ese punto, digamos, desde aquí hasta acá, vuelve a partir, ¿no es así? Se mantiene y llega a un determinado destino, al final de la plaza, por decir, ¿cierto? Uy, ¿qué fue eso? Rayos, los fuegos artificiales en fiestas patrias me enferman también a mi perro. Chiquillos, entonces, decíamos que este joven, Pepito, por decir algo, viajó hasta aquí llegó, entonces, obviamente, desde aquí hasta acá hay una diferencia. Ahora podemos decir que hay un delta X, ya por escribirlo de alguna manera, que es esto, esta posición inicial hasta llegar aquí. Entonces, obviamente este desplazamiento o la posición en definitiva con respecto al tiempo, porque en algún momento caminó más rápido, en otros caminó más lento, en otros se mantuvo, ¿cierto? O se quedó quieto incluso. Podemos nosotros visualizarlo a través de una gráfica. Esto suele estudiarse en física, ¿ya? Muy interesante la física también, que se apoya, por supuesto, de la matemática. Entonces, tenemos eso y aquí vamos a poner el f de x. Esta función, ¿cierto? Vamos a decir que es, en este caso, aquí van a cambiar, esto va a ser el tiempo ahora, no la posición. Y esto va a ser la posición. El f de x va a ser la posición. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que voy a graficar lo que el viaje que hizo Pepito. Entonces me dio esto. Ahí, 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 ahí. Luego, si yo lo grafico, vamos a suponer que de la mejor manera graficada posible, partiendo de una posición determinada, Pepito hizo esto, ¿cierto? Hay una trayectoria muy parecida a una parábola, ¿de acuerdo? Entonces Pepito, en este caso, se devolvió, entonces está quedando en una posición muy parecida al punto de partida, en función del tiempo. Pues bien, amiguitos, resulta que la derivada de funciones, las derivadas en definitivas, nos permiten a nosotros, para que se entienda, nos permiten a nosotros poder determinar cuál es, si tomamos por ejemplo como relación, a ver, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si yo cojo ese x, vamos a llamarle x sub 1, y a este punto
x sub 2, ¿cierto? Yo puedo saber aquí, si tengo la posición versus el tiempo, eso en física es velocidad. ¿Ok? Velocidad, distancia partido tiempo. Entonces, aquí tengo una determinada velocidad. Y aquí hay otra velocidad. ¿De acuerdo? Pero supongamos que alguien viene y me dice que yo quiero saber la velocidad aquí. ¿Ok? Esa es la situación. Pues bien, aquí se presenta un problema. Porque lo que yo podría hacer, y ya te voy a explicar por qué, lo que eventualmente podría hacer es obtener la velocidad de aquí, por fórmula, la velocidad de aquí, sumarlas, dividirlas por 2 y eso me va a dar una velocidad promedio. Pero ojo, es una velocidad promedio. No es la velocidad exactamente que hay en ese punto. Para eso nos ayudamos de la derivada. Entonces vamos a hacer el estudio entre estos dos puntos. Fíjate. Porque ojo, muchas veces en la universidad o en el colegio a lo mejor el profe, sin mala intención, lo que quiere hacer es que tú derives. ¿Ok? Ahí vamos a sacar esto. Que el niño derive, entonces se aprenden las fórmulas de derivación, las aplican, muy bien, todos felices, pero no sabemos realmente para qué sirve la derivada, y la derivada tiene una utilidad muy práctica en ciencias, chiquillos. ¿Ya? La mayoría de las fórmulas de la mecánica, ¿cierto? Está basada en la derivada. Por supuesto, también en algunos casos en la integral. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tomar estos dos puntos. ¿Qué pasa en esos dos puntos? Lo que pasa es esto. Haciendo un zoom, ¿ya? Supongamos que estoy tomando esa curva. Los puntos entonces son ese punto y ese punto. Entonces, insisto, estoy haciendo ese estudio. Permiso. Ahí. ¿Ya? Entonces, a esto le llamo X. A esto de acá le llamo f de x, la respuesta, que fea la x. Y vamos a decir que el tramo que anduvo hacia acá es, tal como se trata en el mundo de la derivada, es un x más h. O sea, todo este espacio le llamamos h. Anduvo x más este espacio que es h. Y por ende, acá la respuesta será en función de x más h. ¿Ok? Entonces, amiguito, la verdad es que nosotros trazamos una recta secante entre los dos puntos. ¿Ok? Trazamos una recta secante, puesto que esa recta secante tiene una pendiente. Esa pendiente, chiquillos, esta pendiente que hay aquí, nos permite a nosotros determinar algunos valores que son importantes a la hora de saber si estamos calculando la velocidad en un determinado instante. Entonces, yo voy a escribir la siguiente expresión, que sería f de x más h, en este caso menos f de x sobre, acuérdate, el eje de las ordenadas sobre el eje de las abscisas. Entonces sería x o x más h, pongámoslo así, menos x. ¿Ok? Entonces, obviamente aquí tienes metros partido por segundo, si fuera la velocidad en metros partido por segundo, y
vamos a pensar en lo siguiente. Al calcular esta pendiente, esto es la pendiente, eso me va a dar el valor de la velocidad. Pero esa velocidad, insisto, es una velocidad aproximada o es la media entre estos dos puntos. Eso es lo que estamos logrando con este desarrollo. Alguien en el pasado, un matemático, ¿cierto?, pensó en esta solución para determinar en definitiva cuál es la velocidad ahí, en cualquiera de esos dos puntos teniendo esos valores. Entonces, aquí daba un valor de pendiente, o sea, la velocidad promedio. Pero alguien más listo, alguien mucho más listo, dijo en otro momento: ¿cómo yo puedo hacer que la recta, esta recta, ya no sea secante, sino que sea tangente a un determinado punto, a mi punto de estudio? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues bien, pasó tiempo, discusiones, por aquí, por acá, los distintos matemáticos se reunían, hasta que un cerebro, o un puñado de cerebros, ¿cierto?, dijo: ¿qué pasa si yo estos puntos los empiezo a acercar? O empiezo a acercar este punto, sí, por ambos lados. Estos puntos los empiezo a acercar de tal manera que al acercarse tanto, surja una pendiente a partir de una tangente a la curva. Recuerda, la secante es la que corta en dos puntos la curva, pasa por dentro, y la tangente pasa por un solo punto. Pues bien, en ese momento nosotros tendríamos, chiquillos, entonces el punto, la velocidad instantánea y no promedio en cualquier lugar o punto de entre esos dos puntos. Disculpen lo enredado que pueda hacer esto, pero es así. Insisto, no queremos promedios, no queremos aproximaciones, queremos valores exactos. Entonces lo que hacemos es acercar estos dos puntos lo más que se pueda, de tal manera que surja un solo punto o lo más parecido a un solo punto, y eso nos va a dar la velocidad instantánea en este caso. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hizo esto, chiquillos? ¿Se acuerdan que en el video anterior estudiamos los límites? Pues bien, para poder trabajar, chiquillos, en lo que es la derivada, nosotros necesariamente necesitamos saber de límites. Entonces, si se trata de que estos dos puntitos se acerquen, y obviamente estos en respuesta también se acercan, ¿qué tengo que hacer pequeño? ¿Qué tengo que hacer que se haga cada vez más pequeño, cosa que se estrechen? Correcto, el h. Entonces el h tiende a cero, recuerda. Se trata de que no lo hagamos completamente cero. ¿Ok? Entonces, si yo hago el h lo suficientemente pequeño, fíjate, 0, estos se van a ver acercados lo suficiente, para dar lugar a un solo punto. Entonces, con dos puntos, la recta tangente, secante, tengo una velocidad promedio. Y yo quiero llegar a un solo punto, para eso hago que el h tienda a 0, y con eso tengo la recta tangente, por lo tanto la velocidad instantánea. ¿Ya? Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Y por qué es importante esto? Ya te decía, al aplicar el límite a esta función de la pendiente, entonces tendremos la velocidad instantánea. Ojo, te estoy dando una aplicación de la derivada. Por supuesto hay más, pero está referido a eso. A acercar de dos puntos, tanto así que pueda obtener el punto exacto. Y por tanto la pendiente, el valor exacto de la pendiente. Ahora, por lo tanto, aquí nos vamos ya a poner rigurosos. ¿Por qué estudiamos nosotros este límite, esta función, y le aplicamos el límite? El límite cuando h tiende a 0. Porque esto, estimados amiguitos, no es más que la derivada, se pone así, con una comita, f, comita arriba, de x. Esto es trascendental, esto es importante, muchachos. Esto es lo que nosotros hacemos luego al derivar.
¿Ok? Si yo grafico esto, si yo lo grafico, fíjate lo que va a pasar. Va a pasar de aquí a... Va a pasar de aquí a algo muy parecido a esto. F de X, X, entonces la curva la teníamos de color azul. Tanto se juntaron los puntos que casi pareciera que estuvieran en un mismo lugar. ¿No es así? Y aquí pusimos una recta tangente en color verde. Y nuevamente estamos con nuestros amigos. Estamos con nuestra amiga la geometría analítica. Esto tiene una pendiente. Por lo tanto, la función es igual a la pendiente por la variable independiente. ¿De acuerdo? Luego, la pendiente, si nosotros pudiéramos hacer un despeje, ¿cierto? No es más que la derivada de la función evaluada en un punto 1, diciendo que este es el punto 1 evaluado. ¿Ya, chicos? Y luego lo único que se hace es empezar con las reglas de derivación. De esto se trata exactamente la derivada de una función. Y no es más que eso. Que no te quedó claro, trata de imaginarlo. Trata de imaginarte la necesidad de acercar dos puntos, ¿ya? Para poder estudiar la pendiente, el valor de pendiente que tú siempre estudias en la geometría analítica, el valor de la pendiente, porque esa pendiente se transforma luego en la derivada evaluada por un punto particular. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un caso de derivada particular, ya metiéndonos en los ejercicios propiamente. Tenemos, vamos a hacer una pequeña gráfica. Creo que se ve, vamos a verificar. Sí, se ve perfectamente. Vamos a decir que aquí está esta pendiente, 3x al cuadrado. Perdón, esa función en el fondo, ¿ya? ¿Qué fenómeno físico estamos estudiando? No es relevante en este momento. Entonces, si yo grafico, si yo tuviera que graficar eso, podríamos decir, ¿cierto? Es una parábola, estudiado para el lado positivo en este caso. Pues bien, al hacer la derivada, entonces estamos pensando en un único punto tangente a la curva. Esta recta le llamamos L1 normalmente, y vamos a derivar, pero la particularidad es que aquí se encuentra el punto o la coordenada 2, ¿ya? La coordenada 2. Por lo tanto, si hacemos esto, obviamente estamos pensando en esto, chiquillos, vamos a derivar esta situación, esta función. La derivada de la función, recuerda que y es lo mismo que f de x, no es más por aplicación de propiedades de derivación. El 2 pasa multiplicando al 3, eso es 6, y al pasar multiplicando al 2 se le resta 1. Entonces 2 menos 1, 1. Pero el 1 como exponente no se pone. No te preocupes, estimado amigo o amiga, si no entendiste cómo pasé de aquí a aquí, porque lo vamos a ver ahora mismo en lo que sigue, ¿ya? La derivada de esto es eso.
pero evaluada en 2, entonces, para 2, 6 por 2, 12. ¿Ok? ¿Ya, chiquillos? Por lo tanto, en ese caso sería 12. Ejemplos de derivadas a continuación. A ver, vamos a sacar esta maravillosa fórmula. Ejemplos básicos de derivadas. Bueno, ahora la derivada lo están viendo también los chiquillos incluso en los cursos de planes diferenciados de matemática en Chile, dado que esos chiquillos normalmente se están preparando para ir a la carrera de ingeniería, por ejemplo. Entonces, algunas técnicas de derivación. Fíjate en esta. La función es esta. ¿Qué te dije? Cuando tengas esta expresión, podemos, a ver si me animo a hacer esto, ax elevado a n, esta es la fórmula, por decirlo de alguna manera, su derivada será a por n por x, y x es n menos 1. Si está así y yo quiero derivarla, se hace esto. Vamos a nuestro ejemplo. ¿Qué número hay aquí delante? Un 1. Pues entonces 3 por 1, 3, x, 3 menos 1, 2. ¿Ya? Fíjate que en este caso de aquí fuimos a esta, ¿cierto? Mera casualidad. Perdón, aquí me faltó la comita. La derivada entonces de la función y igual a x al cubo es esta expresión. Bien. Otra derivada para que nos quede claro esto. Número 2. Vamos a aplicar la misma propiedad. Y igual a x elevado a 7. Lo mismo, hay un 1 adelante, 7 por 1, derivada, 7 por 1 es 7, x, 7 menos 1, 6. Listo. No hay nada más que hacer. Entonces, te fijas que en los de este caso, el exponente disminuye una unidad de potencia, de exponente en este caso. ¿Ya? Otro ejemplo, veamos. Vamos a sacar acá. Número 3. Número 3. A ver, vamos a poner ahora un número delante para que veas que igual funciona o que se aplica, y vamos a ocupar esta misma fórmula, ¿ya? 3x elevado a 4. Eso dicen mis apuntes. El exponente pasa multiplicando al coeficiente que está delante, o sea, f' de x, f derivada, es 12 x, 4 menos 1, 3. Qué fácil, ¿no? Qué fácil está resultando aplicar las técnicas de derivación. Número 4. Ahí sí. F de x es... veamos esta, mira. X. Veamos qué pasa. ¿Qué haríamos? Hay un 1, hay un 1. Entonces, la derivada f' de x, 1 por 1, 1. Yo no lo escribo. Y yo pongo x. Ya, 1 por 1, 1. X, 1 menos 1, 0. Y cualquier cosa elevada a 0 siempre es 1. Por lo tanto, la derivada de esa función es 1.
¿Ya? Veamos para el caso de un polinomio. Vamos con muchas cosas acá, ¿parece? Vamos a borrar esto. El caso de un polinomio. Tenemos que el polinomio es número 5. Polinomio es 5x al cubo. 5x al cubo. Más 2x al cuadrado. Más 2x al cuadrado. Menos 5 más 10. Menos 5x más 10. ¿Cómo se derivará esto? Ah, no, profe, aquí ya nos fuimos para otro lado, nos va a ir mal, no. Mantén siempre una actitud positiva, chiquillos, en la vida. Siempre. A ver, ¿cómo se hace, profe? Dele, dele. Entonces, el I' de esa expresión se va haciendo por partes. No pasa nada, se aplica esto mismo en esa expresión. 3 por 5, 15. X, 3 menos 1, 2. Más 2 por 2, 4. 2 menos 1, 1. 1 por menos 5, menos 5. 1 menos 1, 0. Ah, entonces x elevado a 0 es 1. 1 por 5 se queda. Más 10, no hay x. Por lo tanto, desaparece la constante numérica. La derivada de una constante numérica es 0, por cierto, ¿ya? Entonces, esa sería la derivación de esa función polinómica. ¿Ya sabemos entonces derivar polinomios? Sí. Monomios también. ¿Sabemos esa primera técnica? No hay problema. Oye, ¿qué sucederá? También suele ser un problema para los chiquillos. Si yo, profe, tengo la función, pero elevada ahora a una potencia fraccionaria, racional. Ah, profe, no, ahora empezamos con los fraccionarios, ahora sí que nos fuimos al carajo. No, no pasa nada. Tranquilos. Lo mismo, chiquillos. La derivada de esa función, este exponente se copia adelante porque está multiplicando a la x. En este caso 3 cuartos, pero este 3 va a quedar multiplicando a la x, ¿cierto? Entonces te queda x. Ve, profe, ahora empezamos con el problema porque al 3 cuartos hay que restarle un 1. Ojo ahí, se puede hacer muy fácil, chiquillos, apliquen las herramientas matemáticas. Nada de calculadora, olvídate de la calculadora, en la PC1 la vas a ocupar. ¿Ya? Tienes que ser autosuficiente. Entonces, dice 3 cuartos menos 1. Esto lo estoy haciendo para obtener el exponente ahí arriba. Entonces tengo que sacar el mínimo común, multiplicación cruzada. Olvídate de eso. Recuerda que el 1 se puede escribir como 2 partido 2, como 3 partido 3, como 4 partido 4. Y si los denominadores son iguales, se resta hacia los lados. Entonces, en vez de poner 1, escriba el 1 de otra manera, de tal manera que los denominadores sean iguales. Luego, 3 menos 4 es menos 1 y el 4 se repite abajo. Por lo tanto, el exponente es menos un cuarto. ¿Cierto? Se ve re feo eso, yo sé que se ve re feo, un exponente negativo, pudiendo nosotros aplicar las propiedades de potencias. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso de otra manera? Si el exponente es negativo, tú puedes tomar el número base y exponente, escribirlo abajo, invertirlo y queda el exponente queda positivo. O sea, te queda 3 partido 4 x elevado a un cuarto. Y es más, la potencia o el exponente racional no es más que una raíz. ¿Ya? ¿Te acuerdas de esto, estimado amigo o amiga? A ver, ¿cómo lo ponemos? Raíz raíz m de a
elevado a n. Al revés, ¿para qué? Cuestiones de viejo nomás, ¿eh? Cuestiones de viejo, chiquillos. ¿Cómo se puede escribir eso? Ah, pues eso se puede escribir como a m partido n. Lo mismo acá. O sea, yo puedo escribir eso, por lo menos así se lo pido yo a mis alumnos, que apliquen todos sus conocimientos, la raíz cuarta de x. ¿Ok? Quedó muy pequeñito, lo escribo bien. 4 raíz cuarta de x. ¿Ya? Hagamos otro con fracción. Otro con fracción. Otro con fracción. Tengo f de x igual a 2x elevado a 3 cuartos. Volvemos con la fracción en el exponente. Entonces, 3 cuartos por 2. ¿Ya? 3 cuartos por 2 sería 2 por 3 cuartos. Aquí vamos a poner la x. Y a los 3 cuartos hay que restarle 1. Bueno, creo que lo hicimos antes, ¿no? 3 cuartos menos 1 me dio menos 1 cuarto. Para no tener que hacerlo de nuevo. Y eso después tendríamos que pasarlo hacia abajo. Acá sería S2, se simplifica con el 4, acá abajo me da un 2. O sea, me queda 3, x elevado a menos 1 cuarto, y abajo 2. Esto lo pasamos hacia abajo, me queda 3 medios x raíz cuarta. Esa sería la derivada de eso. Obviamente tú podrías haber llegado a esto, ¿ya? Pero como les digo, se ve feito el resultado y, ojo, el profesor probablemente, al menos yo lo hago así, y no es que sea maldito, chiquillos, yo hago que mis alumnos no me dejen los exponentes negativos. ¿Ya? A ver si tengo... Esto va a estar bueno, ¿eh? A ver si... Y con esto ya creo que vamos finalizando. Por un tema de tiempo. Qué rápido pasa el tiempo, chiquillos. Demasiado rápido. Aquí se me olvidó poner que esto ya era f', ¿no? Entonces aquí le ponemos f' de x. Ahí. Cosa de forma. F de x igual a 7x menos 1 elevado a 6. ¿Cómo se hace eso, amiguitos? Fácil. Lo mismo, el 6 pasa multiplicando hacia adelante. F de x prima 6 por 7x menos 1 por la derivada de lo que está dentro. Lo que está dentro sería 1 por 7, 7 por 7. X sería elevado a 0 por lo de 1 más 1. Y esto es una constante, no se puede hacer nada. Entonces tendríamos 7 por 6, 42, 7x menos 1. No, se puede hacer el producto indicado, no habría ningún problema. Pero aquí se me está quedando una cosa. El 6 lo pasamos hacia adelante y este 6 menos 1 es 5, ¿cierto? Perdón, eso se me estaba quedando. ¿Ya? Repito. 6 hacia adelante, ahí está. 6 menos 1, 5. Y la derivada de lo que está dentro. La derivada de eso, por lo que acabamos de ver en los anteriores, la derivada de 7x es 7, ahí está, y se multiplica. Y de menos 1 es 0. ¿Ya, chicos? Bien, vamos a llegar hasta aquí, amiguitos, amiguitas, para no hacer tan extenso estos videos. Espero, chiquillos, les haya quedado muy claro el concepto de derivada, por qué nosotros derivamos. Si no lo comprendiste, no se entendió bien, mándame un comentario a ver si me reformulo cómo hacer la explicación.
Pero yo quiero que tú lo entiendas. Esos son mis desafíos. Que no hagan las cosas por a tontas y a locas, por llegar y hacer por hacer, sino que entiendan lo que están haciendo. Un gran abrazo, queridos amiguitos, donde quiera que se encuentren. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! Pásenlo genial con su familia, mucho amor, mucho cariño. Que este año haya sido fenomenal. Y si no, transfórmenlo para que sí lo sea. Recuerda, dale like, suscríbete y comparte los videos de Canal Lubicon. Nos vemos. Adiós. ¡Ho, ho, ho!